Nosotros habitualmente tenemos una planta, la planta de la segunda D, y pasamos de una planta a 4 plantas puramente enfermos COVID, más los desplazados que eran no COVID. O sea que fue una transformación y una adaptación tremenda, sobre todo la segunda quincena del mes de marzo. Lo que peor he llevado es profesionales que tuvieron una infección, la neumonía, y bueno, por proximidad, gente muy próxima y responsables de unidades, y bueno, que lo he vivido muy de cerca y con situaciones críticas, tanto en la planta, en UCI, como en la desescalada, y bueno, ahora es lo que peor llevo, ¿no? La situación de enfermos por neumonía COVID en profesionales, tanto sanitarios, no sanitarios, celadores. He sufrido mucho y me ha dado mucha rabia, sobre todo a veces las restricciones de los equipos de protección, que era lo que más me enfadaba, y segundo, un poco a veces la divergencia y la sensación de que hemos ido un poco por detrás. Yo creo que es importante tener conciencia de que el virus está ahí y que por respeto a todo el mundo, y la responsabilidad es individual, es que nadie puede estar ahí supervisándonos, ¿no? Pero yo creo que tiene que cambiar. Pero en líneas generales yo personalmente un 10 a la ciudadanía, pero me da miedo ahora el verano.